Bien, como todos conocemos, en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado se llevó a cabo la reforma agraria en nuestro país. Eh, Debo señalar que el presente video se basa en eh, un video publicado el día 17 de octubre del 2016 en YouTube, en la plataforma, donde dan diferentes puntos de vista reconocidos profesionales del Perú. Y también se eh, recopila información del Diario Oficial del Peruano. En los años 60, el malestar por los yacimientos de La Brea y Pariñas, la falta de procesos de industrialización en todo el país, exceso de importación y la exportación de solo materias primas hacia países industrializados, y tras un breve gobierno militar en 1962 y 1963 se convocan a elecciones presidenciales donde sale electo el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Em, Asimismo, el sometimiento de la clase obrera, como es el peonaje por los latifundios, la necesidad de una respuesta anticomunista que se gestaba en el interior del país, las promesas incumplidas por las reformas recortadas, la mala negociación con la International Petroleum Company, más conocida como la IPC, en los años 20 por el gobierno Leguía, que lo hacían un enclave de Estados Unidos dentro del Perú por no defender los recursos naturales. Esto manifestado en el discurso por el mismo general Juan Velasco Alvarado, y lo que cita Carlos Monge, antropólogo historiador. En contraparte, los militares formados en el Centro de Altos Estudios Militares, conocidos como CAEN, el 3 de octubre de 1968, después de una junta militar, llevan al jefe del comando de las Fuerzas Armadas, el general piurano Juan Velasco Alvarado, a deponer al presidente Fernando Belaúnde Terry. Esto lo comenta el sociólogo Hugo Neira. El general lleva a cabo reformas que sacudieron al país llamando la atención de América Latina, pensadas estas desde los años 30. Esto según la opinión del sociólogo Cinesio López. La reforma agraria, perdón, fue de gran magnitud, que buscaba acabar con la miseria del campesino y que reclamaba una economía parcelaria, que según Carlos Monge, antropólogo e historiador, pudo haber sido selectiva. Así como la reforma agraria, en este periodo se dan reformas de la empresa, reforma de empresas creando Minpeco o Pescaperú por su abundancia de la anchoveta en esa década, ¿no? Asimismo, se dan otras reformas como la industrial en 1970, eh, que hace que se formen también las comunidades industriales, ¿no? Que lo que hace es, buscaba en ese momento era la promoción de la industria manufacturera que nació después de la Segunda Guerra Mundial, y que también fue continuada por el gobierno de Fernando Belaúnde. Eh, Más esta, pues, luego se convirtió en una industria cara, sin competencia, porque se pusieron ciertas barreras, eh, y más bien la producción de estos productos también conllevó una importación de insumos. Por otra parte, la reforma agraria fue una política de un gobierno no bien planteado ni bien ejecutado, pues generó la transición eh, del siglo XIX, ¿no? De aquella época del feudal, pasando a un proceso de modernidad política como económica, que se dio en el gobierno militar que duró entre 1968 y 1975, según la eh, manifestación de Carlos Monge, antropólogo historiador. La necesidad de una reforma agraria ya se solicitaba y se venía gestando desde hace varios años antes del gobierno de Juan Velasco. Tropezó este con varios obstáculos, porque él entendía que el reparto de tierras
significaba una rebaja en la productividad, por lo que gestó las cooperativas agrarias, la cual se inició el 24 de junio de 1969, fecha que se celebraba el Día del Indio, que se convirtió en el Día del Campesino. Lo cita Antonio Zapata, historiador peruano. La reforma no tuvo un alcance como se esperaba. La falta de tecnología moderna, la falta de acceso a créditos, la falta de experiencia de los campesinos y la corrupción afectaron estos cambios. La cooperativa es previsible para la asistencia técnica, mas no para la producción económica, sostienen los especialistas. En Piura eh, se desarrolló un proyecto que se llegó a consolidar como es el reservorio de Poechos, que es una presa ubicada en el río Chira y que se construyó en este gobierno. Podemos concluir que la reforma agraria fue una política de un gobierno militar no bien planeado, como citado un historiador, ni bien ejecutado, pues generó la transición del siglo XIX a un proceso de modernidad política, económica, y que se dio en un gobierno militar que duró entre 1968 y 1975, y que como lo cita un especialista, historiador, pudo haber sido selectivo, lo cual hubiese sido mucho mejor. Al retribuir las tierras a campesinos y comunidades agrarias, resultó en una caída de productividad agrícola por la falta de apoyo técnico y financiero a los nuevos propietarios. Bueno, como hemos señalado y nos consta como piuranos, en Piura se marcó un cambio significativo que mejoró y mejora la agricultura de hoy en día en nuestra región, desde su construcción. La reserva de Poechos y los canales de irrigación da vida a los valles de Sullana, de Piura y Bajo Piura. Les agradezco bastante la atención, esperando que lo investigado haya sido de su interés. Mm, invito a que eh, hagan la búsqueda de las fuentes citadas para que este, mm, conozcan esta historia que ha sido trascendental en nuestro país. Muchas gracias.